Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. Bienvenidas y bienvenidos a Octaedro Educación. En este episodio nos acercamos a una forma de aprender que parte de la vida misma, a la posibilidad de que las experiencias personales, los recuerdos y las emociones se conviertan también en conocimiento. Hoy conversamos con Macarena Machín e Iris Páez, coautoras de Historias de vida como recurso didáctico para trabajar la inclusión educativa y la justicia social en educación, publicado por Octaedro. Su trabajo se centra en integrar la narración y la escucha como herramientas pedagógicas capaces de abrir espacios de reflexión, cuidado y pensamiento crítico en la universidad. Espero que lo disfrutéis. Bienvenidas de nuevo, Macarena e Iris, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. A vosotras, es un placer teneros aquí de nuevo en el podcast de Octaedro Educación. Y en esta ocasión hablaremos sobre historias de vida como recurso didáctico para trabajar la inclusión educativa y la justicia social en educación. Y para empezar, ¿qué lugar diríais que ocupa hoy la experiencia personal en la formación universitaria? Vale. Bueno, nos hemos centrado sobre todo en lo que sería la formación docente universitaria, porque se puede aplicar a toda la formación universitaria, ¿no? Por supuesto, pero la idea de la formación docente universitaria es porque estamos formando a futuros maestros y maestras. Y dentro de lo que sería la educación actual y el marco normativo que tenemos que atender a lo que sería la emoción, ¿no? El aprender con emocionalidad. Y las historias de vida lo que nos permiten es eso, o sea, hacer un vínculo, conectar lo que son los contenidos académicos con esa realidad social, emocional y cultural de los estudiantes. Entonces, es llevar estas experiencias que están entrelazadas con los demás, con los contextos en los que vivimos y con las relaciones que construimos. Las historias de vida vienen a ser ese recurso, ese poder establecer este vínculo más allá de la pura transmisión de contenidos académicos. Pasemos ahora al valor pedagógico del relato. En vuestro trabajo defendéis la idea de que narrar la vida también es una forma de aprender. ¿Qué aporta este enfoque frente a otros métodos más tradicionales? Vale, narrar la vida es una forma de aprender porque nos permite comprendernos, ¿no? En relación con el mundo. A través del relato las personas ponen en palabras su experiencia, reconstruyen sentidos y descubren los hilos que conectan su historia con la de los demás. Entonces es no solo generar conocimiento académico, sino es generar un tipo de conocimiento muy vinculado a las experiencias individuales y al contexto en el que se sitúan esas experiencias. Nos permite hablar, pues eso, también de las estructuras sociales que de alguna manera moldean nuestras relaciones, ¿no? En nuestro día a día, de las dinámicas que se generan, de no solo los valores que pueda haber, incluso también, pues nosotros, la justicia social también se trabaja mucho el tema de los prejuicios, ¿no? De las desigualdades. Que se han asimilado en muchas ocasiones como de forma natural o normativa, ¿no? Y que a través de las narrativas se pueden deconstruir esas narraciones. Entonces, lo que en el valor pedagógico del relato, aparte de este vínculo emocional y este poder posicionarnos dentro de una realidad, de una experiencia vivencial, también implica otras habilidades, como sería, por ejemplo, que hemos trabajado mucho porque ha sido en un contexto de tertulia, en este caso, donde se llaman las historias de vida, es la escucha activa. Vale, entonces ya no solo es narrar como práctica pedagógica la oratoria, la conversación unidireccional con el alumnado, sino que el posicionar esas historias de vida nos trae de vuelta otra narrativa, como la que ven los alumnos cuando se presentan con estas historias de vida, cuando conectan con estas historias de vida, y la escucha también entre compañeros, ¿no? Porque lo establecemos en un marco de diálogo, de aprendizaje dialógico. Otro eje importante en el libro es la ética y el cuidado. Trabajar con vivencias propias o con vivencias ajenas puede ser delicado en algunos casos. ¿Qué tipo de cuidados o de límites éticos consideráis importante tener presentes?
Vale, de la ética del cuidado y bueno, que es algo que también hemos trabajado nosotros la ética del cuidado para el acercarnos tanto al recoger como al presentar y trabajar con estas historias de vida. Pero la ética ya a nivel de investigación, que es de donde parten estas historias de vida, porque también las historias de vida es como una transferencia de la investigación cualitativa al aula. Es como ese déficit que solemos tener los investigadores de ciencias sociales y humanidades que nos cuesta, ¿no? Transferir ese conocimiento a algo que pueda ser compartido socialmente, en este caso con nuestro propio alumnado universitario. Entonces, dentro de este marco tienes que seguir una ética tanto a nivel de investigación, que es la recogida de la información y cómo la recogemos, a la hora luego también de presentar, pues en este caso, las historias de vida como un producto de un proceso que no solo empieza y acaba en el aula, sino que ha tenido una continuación porque forman parte de un proyecto de investigación. Entonces, implica, pues eso, implican emociones, identidades, vulnerabilidades, y para garantizar esos espacios seguros donde se pueda tanto recoger esa información como luego trabajar con ella, pues se trabaja la confidencialidad, el consentimiento informado y el respeto. Son los principios más básicos, ¿no? Esto se hace, pues bueno, a través del consentimiento informado, por ejemplo, es a través de una hoja, tienes que explicar los objetivos del proyecto inicial y también de la práctica que se va a hacer y con qué finalidades se hacen, cómo se van a tratar esos datos, con qué confidencialidad se comparten las historias de vida con las personas con las que han narrado esas experiencias también para ver si están también de acuerdo con esas narrativas. Ahí tiene que haber ese proceso de consentimiento y también de confidencialidad en cuanto que ningún dato de las historias puede llevar directamente a la persona que las narra, ¿no? Proponéis un enfoque que integra perspectivas feministas, decoloniales e interculturales, porque es importante incorporar estas miradas críticas en el trabajo con historias de vida. Sí, bueno, porque básicamente toda historia se va narrando desde un lugar. Así que es muy importante ir incorporando, pues, mira, feminista, decolonial, intercultural. Porque, ¿qué significa? Significa que hay que reconocer experiencias que no son neutras, que están atravesadas por diferentes tipos, pues, de relaciones de poder, desigualdades, contextos históricos, mucha violencia física, violencia simbólica. Entonces, bueno, por ejemplo, desde una perspectiva feminista, el relato de vida permite visibilizar voces que tradicionalmente han sido silenciadas, pues, especialmente mujeres y disidencias. Valorar los saberes que han estado situados. Por otro lado, la mirada decolonial que invita a cuestionar estos marcos eurocéntricos, quitarnos las gafas eurocéntricas que han definido la historia y que han señalado qué historia puede ser contada y cuál no. Entonces, se busca también recuperar memorias, recuperar conocimientos subalternos, como visiones subalternas, etc. Y luego la perspectiva intercultural, que no multicultural, que hay una gran diferencia. Esta interculturalidad abre la posibilidad de dialogar entre las diferencias, no para homogeneizar, sino para aprender de estas diferencias, que exista este diálogo. Entonces, si no hay un diálogo, si no hay un reconocimiento, si no hay quitarse esa gafa, al final, pues, lo que hace es seguir manteniendo y perdurando esta forma de silenciar. Por lo tanto, la mirada hace todo lo contrario. La mirada con las historias de vida hace un ejercicio de justicia epistemológica, social, pedagógica, de reconocimiento constante. Y ya para cerrar el episodio, vayamos un poco de la teoría a la práctica. ¿Qué aprendizajes o transformaciones habéis observado en estudiantes o docentes que han participado en estas experiencias? Pues básicamente es eso, es un cambio en la mirada, un cambio en las gafas. Tanto los estudiantes como el equipo docente empiezan a comprender cómo el aprendizaje no es simplemente una acumulación de saberes. Te tienes que aprender esto, sino al final también es un proceso de una transformación tanto personal como colectiva. Y muy importante también esa diferencia. Cuando trabajamos con historias de vida dentro del aula, empiezan estos aprendizajes que van más allá de estos contenidos curriculares. Pues las personas empiezan a desarrollar una mayor conciencia de nosotras mismas, de ellas mismas, reconociendo varias cosas. Por un lado, el valor
de su propia trayectoria, porque ya te empiezas a situar en esa vivencia que te están contando, pero al mismo tiempo comienzas a reconocer, a mirar al otro con mucha más empatía, con mucho más respeto. Lo que nos venía comentando de las gafas, vas cambiando las gafas y vas viendo el mundo con diferentes ópticas. Lo que decía Macarena, se fortalecen competencias constantes como la escucha activa, esta reflexión, pero una reflexión crítica, situada, posicionada, y esa capacidad de situarse en esos contextos diversos, en esas desigualdades. Entonces, esta favorece una práctica mucho más abierta, mucho más cuidadosa, desde el cuidado, desde el acompañamiento. Entonces, la enseñanza se termina entendiendo más como este proceso de acompañamiento, no tanto como de transmisión. Entonces, bueno, además, cabe añadir que el trabajo con estos relatos genera una transformación en el aula muy positiva, porque se generan estos vínculos horizontales, este diálogo, este cuidado, esta confianza y sobre todo en el reconocimiento mutuo. Al final podemos decir que con las historias de vida no solo se aprende sobre la historia, sino se aprende desde ella y con ella, por lo que se construye una comunidad de aprendizaje mucho más humana, mucho más consciente, y sobre todo eso desde el cuidado también, que se nos olvida un poco con el ritmo al frenesí egocéntrico muchas veces. Sí, a mí me gustaría, bueno, leer esto. Se pasó también, luego se preguntó al alumnado cuál era su opinión, ¿no?, sobre este recurso, cómo se habían sentido con las historias de vida. Y alguna de las frases tuvo una valoración muy positiva, la verdad. La verdad que en general todo el alumnado estuvo como muy interesado en utilizar este recurso y llevarlo al aula. Y así frases como: trabajar con historias de vida reales es una experiencia enriquecedora y al mismo tiempo desafiante. Mi primera impresión fue que sería una oportunidad única para conectar de manera más profunda con las experiencias humanas, porque las historias de vida contienen mucho más complejidad emocional. El hecho de trabajar con cosas reales hace que experimentemos y cuestionemos nuestras creencias y conocimientos y poder desenvolverlo en la vida real. La historia de vida es algo con lo que podemos aprender más y ser más conscientes de los casos reales que existen en la actualidad. Fueron mensajes tanto de transformación y conciencia que pudieron expresar los alumnos, diciendo que sí, que les había removido su mirada, como desde incluso cercanía, realidad. También encontraron eso en las experiencias, como desde el punto de vista también motivacional, impacto, sorpresa, curiosidad. Me sorprendió gratamente, pues sentí que lo que estaba aprendiendo era una realidad que se vive en la sociedad de la que soy partícipe actualmente, ¿no? Estas fueron como las emociones y sensaciones que recogimos, incluida también la de realidad, cercanía, inspirador, motivador, interesante, impacto, sorpresa y transformación de conciencia. Entonces, por eso luego nos animamos también a hacer la guía, ¿no? Porque encontramos que esta herramienta, que usar las historias de vida en la formación docente, sobre todo con profesores que van a ser posteriormente docentes, es un recurso muy potente también para trabajar con los niños, ¿no?, en el aula, llevándoles experiencias más cercanas y más vivenciales, que al final es lo que nos está diciendo la normativa actual, la LOMLOE, ¿no?, que hagamos aprendizaje experimental y vivencial. Al final yo siento que es un contacto con la realidad, porque muchas veces nos encontramos docentes, alumnados que están en una burbuja y no son conscientes de las diferentes realidades que existen y el porqué también de esas realidades. Entonces, las historias de vida, como dice Macarena, todo esto de la realidad, pero también eso de la curiosidad y por qué pasa esto. Y voy a seguir indagando. Al final sigue todo muy, muy conectado desde eso, reconocimiento y justicia, sobre todo justicia social y epistémica. Muy bien, pues llegamos con esto al final de la entrevista. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer escucharos.